Bien, hoy si desarrollamos la bolilla número 2 de microbiología y parasitología, sí, vamos a hablar de los microorganismos bacterianos, ¿sí? Vamos a describir la morfología, la caracterización de las agrupaciones, ¿sí? Entonces, los microorganismos bacterianos, o vulgarmente dicho, bacterias, ¿sí? Podemos decir que son microorganismos unicelulares, mucho más simples que las eucariotas. Entonces ahí deducimos que estamos hablando de organismos procariontes. Su tamaño puede variar de 0,2 a 5 micras o micrómetros. Poseen una pared rígida y una pared bacteriana, que es lo que determina la forma característica de las bacterias. Pueden ser bacterias que tienen forma de cocos, forma circular, bacterias que tienen forma cilíndrica alargada, la vamos a llamar bacilos, las que tienen forma de cocobacilos o las que tienen forma de bacilococos, que es lo mismo, y las que tienen forma helicoidal, las espiroquetas. Entonces ahí podemos caracterizar la morfología. Las bacterias pueden tener forma circular, cocos, forma alargada, oval, los bacilos, forma helicoidal, los espirilos o espiroquetas. Pero además de eso, podemos decir que las bacterias pueden tener un polimorfismo, ¿sí? En condiciones de cultivo. O sea, cuando las bacterias forman agrupaciones que nosotros denominamos colonias de bacterias, pueden determinar lo que se denomina polimorfismo, ¿sí? Esas agrupaciones de células o agrupaciones de organismos bacterianos pueden estar en forma de cadenas y nosotros le vamos a llamar estrepto. Entonces, si yo digo que son estreptococos, son bacterias en forma de cocos, pero que están en forma de cadenas, cuando forma el medio de cultivo, ¿sí? O las colonias en sí. Las que están en forma de racimos le vamos a decir estafilo. Y como si yo digo estafilococos, son bacterias de forma circular, pero que están en forma de racimo. Luego vamos a tener los diplo, que son dos, y cocos son dos bacterias circulares en forma de A2 o A pares. En el caso de los tetracocos, vamos a decir que son cocos, ¿sí? Forma circular, pero están de A4. Y ahí tendríamos los polimorfismos, ¿sí? La forma y las agrupaciones que pueden desarrollar. Acá tenemos un coco, puede ser diplococo, tetracoco, puede ser estreptococos, cadenas, estafilo en forma de racimos, en esta caracterización. Cuando nos vamos a un bacilo, podemos decir que son cocobacilos o son bacilos. Si están de a dos, voy a decir diplobacilo. Si son en cadenas, voy a decir estreptobacilo, ¿sí? Y acá vamos a tener, por ejemplo, también los espirilos, que tienen forma de helicoidal. Bien, aparte de eso, vamos a estudiar las estructuras que tienen las bacterias. ¿Sí? Las bacterias tienen estructuras externas que son los que le van a dar el factor de virulencia, la capacidad para poder producir daño en el organismo. ¿Sí? Las paredes bacterianas, ¿sí? Además de darle la forma a la bacteria, es la que le da protección, le da rigidez frente al cambio osmótico. Las paredes de las bacterias, ¿sí? Está compuesta por un azúcar que se llama peptidoglucano, un polímero que son cadenas lineales de N-acetilglucosamida y ácido N-acetilmurámico. En pocas palabras, ¿sí? La pared de las bacterias está formada por un azúcar que se llama peptidoglucano, tiene ácido leucoico y ácido murámico. Con esa caracterización nosotros podemos decir que de acuerdo a esa pared podemos tener dos tipos de bacterias, las gram positivas, las que tienen una sola pared gruesa de peptidoglucano. En cambio, las que tienen una pared fina y una membrana externa de lipopolisacáridos, vamos a decir que es gram negativa. O sea que la pared fina de peptidoglucano y una membrana externa de lipopolisacárido representa a una gran negativa. En cambio, si la pared es una sola pero gruesa, vamos a hablar de una bacteria
gram positiva. ¿Pero por qué la llamamos gram positiva? Porque se las tiñen, o sea, de acuerdo a la tinción, es cómo se tiñó esa pared característica. Bien, entonces, si nos ponemos a determinar, hay dos clases de bacterias, las gram positivas, las gram negativas, pero también hay bacterias que carecen de pared, ¿sí? Como en el caso de los micoplasmas. Bien, esos son estructuras externas. Además de esas estructuras, también podemos tener los flagelos, que son filamentos largos que le permiten moverse a la bacteria, ¿sí? Después tenemos las fimbrias o pilis, ¿sí? Que son filamentos cortos, rígidos y finos que le permiten la adherencia de las bacterias a los tejidos y a su vez un intercambio genético, ¿sí? Luego está la cápsula, que es la capa de material amorfo que va a rodear a la pared y es un importante factor de virulencia y es lo que dificulta la fagocitosis. Entonces, las bacterias que tienen cápsula son mucho más virulentas porque es lo que le permite eh, tener mayor resistencia al sistema inmunológico, que no lo puedan fagocitar los glóbulos blancos o los macrófagos. Además de eso, también podemos estudiar que hay estructuras internas de las bacterias que son las esporas. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Las esporas son, ¿sí? Estructuras, ¿sí? Estructuras de resistencia que están formadas por ADN, ¿sí? O sea que las bacterias contienen plásmidos pequeños o moléculas de ADN circular que no pertenecen al cromosoma. Las esporas, ¿sí? Van a ser formas de resistencia que producen las bacterias para poder sobrevivir a condiciones adversas. Por ejemplo, a la temperatura, a la desecación, a la falta de agua, ¿sí? A los desinfectantes. Entonces, estas bacterias pueden producir una espora, que es una estructura de resistencia para poder perpetuar su material genético. Y cuando las condiciones vuelven a ser favorables, esa bacteria vuelve a la vida, vuelve a germinar, ¿sí? En condiciones mucho más favorables. Las bacterias que producen esporas son las del género Bacillus, que son aeróbicas, respiran oxígeno, y las del género Clostridium, que son anaeróbicas, no resisten al oxígeno. Vamos a tener el ejemplo, el Bacillus de la tuberculosis, bacteria esporulada aeróbica, y el Clostridium tetani, bacteria anaeróbica esporulada. Bien, lo único que puede matar a la espora y también a la forma vegetativa de las bacterias es la esterilización. Es un método para eliminar al elemento de resistencia. Ahí podemos visualizar una bacteria y sus partes. Tenemos el material genético que se encuentra disperso en el citoplasma en una zona llamada nucleoide. Su ADN es circular de tipo lineal. Tiene su citoplasma, tiene ribosomas, tiene una membrana plasmática, alrededor de la membrana una pared, que es la que tendría que estar formada por peptidoglucano, y algunas pueden tener una cápsula de lipopolisacario, que era el factor de virulencia. A su vez, pueden tener pilis o fimbrias, que son estos, que le van a permitir la adhesión a la bacteria a los tejidos. Y el flagelo, que es lo que le permite la locomoción. Mientras que la cápsula era protección, al igual que la pared. Bien, bueno, ahí tenemos una caracterización, bueno, de microscopio, ¿sí? Que es teoría únicamente. Vamos a hablar de las tinciones, ¿sí? Las tinciones son procedimientos usados para teñir y luego visualizar microorganismos. Se efectúan sobre bacterias desecadas o calentadas para coagular sus proteínas. La primera tinción que vamos a estudiar es la tinción Gram. De ahí derivan las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Esa tinción Gram se utiliza un colorante que se llama cristal violeta, un mordiente, ¿sí? O fijador, el yodo, un decolorante, el alcohol, y otro colorante, el rojo safranino. Si la bacteria, ¿sí? Adquiere el primer colorante, ¿sí? O sea, el cristal violeta, se va a tornar azul a violeta. Entonces, eso se debe a que solamente tiene una sola pared gruesa de peptidoglucano. Entonces, es característica de una bacteria gram positiva.
En cambio, si se tiñe con el segundo colorante, el rojo safranina, se tornan rojas a rosadas. Es una bacteria gram negativa. Eso se debe a que tiene una pared fina de peptidoglucano y una membrana externa de lipopolisacarios, que es la que se tiñe del color rosado, ¿sí? Bien, pero también existen bacterias que no se tiñen, a pesar de ser gram positivas o gram negativas, son alcohol resistentes, no se tiñen con el método de tinción gram. Entonces, esa usamos una tinción que se llama tinción ácido alcohol resistente o de Ciel. Es utilizado para las micobacterias como la lepra y la tuberculosis. Esto, la pared, ¿sí?, va a dificultar esa tinción gram, ¿sí? Se tiñe la preparación con un colorante rojo, fucsina, se decolora con una mezcla de alcohol y un ácido. Se tiñe con azul de metileno, y eso solamente en bacilos de la lepra o bacilos de la tuberculosis. Se van a visualizar de verde a azules. Bien, después tenemos los medios de cultivo. Cuando hablamos de los medios de cultivo, es el lugar donde le vamos a aportar nutrientes a las bacterias para que puedan formar sus poblaciones o colonias. ¿Sí? Son sustancias químicas, productos naturales de las cuales las bacterias se van a alimentar. Proteínas, suero, sangre, capaces de soportar el crecimiento de las bacterias. Por último, ¿sí?, las bacterias, ¿sí? Acá vamos a hablar de la nutrición de las bacterias. Las bacterias se multiplican por división binaria. En condiciones óptimas, las bacterias tienen un crecimiento rápido y se van a dividir cada 20 minutos, pero necesitan de múltiples nutrientes, los materiales para la síntesis de sus elementos estructurales y para su metabolismo. El suministro de energía, pueden aprovechar la luz solar, pueden hacer fotosíntesis, algunas, otras pueden oxidar, hacer oxidaciones y otras fermentar. Pero ¿de qué depende el crecimiento bacteriano? De los aportes de elementos que le van a posibilitar la vida. El agua, ¿sí?, es un factor de crecimiento. El 80% de la masa bacteriana es agua. Por eso es importante que tenga disponibilidad de agua, y eso lo va a tener el tejido o la piel. Por eso las bacterias pueden infectar o vivir en el tejido. Después tenemos el oxígeno. Hay algunas bacterias que usan el oxígeno como último aceptor de electrones, ¿sí? Se las puede dividir en bacterias aeróbicas o anaeróbicas, pero ahí existen las facultativas, las cuales pueden vivir en ambientes aeróbicos como anaeróbicos. Por ejemplo, la gangrena no puede desarrollarse en presencia de oxígeno, o sea que el oxígeno sería un factor limitante para el crecimiento de bacterias de la gangrena. Entonces, impide el crecimiento bacteriano. El anhídrido carbónico. Las bacterias patógenas, como los meningococos, requieren de dióxido de carbono de 5 al 10% para poder crecer. O sea que crecen en condiciones anaeróbicas. La temperatura, ¿sí?, ahí tiene mucho que ver el crecimiento de las bacterias. Las crisófilas crecen por debajo de 20 grados centígrados en temperaturas frías. Después tenemos las mesófilas, entre 20 a 40 grados centígrados, y las termófilas, que crecen entre 55 a 80 grados centígrados. Las más patógenas son las mesófilas, que están en temperaturas entre 20 a 40, lo cual nosotros, nuestra temperatura corporal, le da las condiciones óptimas para que esas bacterias puedan sobrevivir. Lo último es el pH, ¿sí? El pH óptimo para el desarrollo de las bacterias es 7,2. Si deducimos, nosotros tenemos en el cuerpo varios líquidos corporales, inclusive la sangre, que tiene un pH de 7,35 a 7,45, y ahí podemos deducir que ese pH es óptimo para que la bacteria pueda sobrevivir. Es ligeramente alcalino. Y por último, ¿sí?, los productos metabólicos. Las bacterias, para formar esas estructuras que ellas necesitan, su pared, su membrana, producen y anabolizan los pigmentos, toxinas, vitaminas, antibióticos y algunas bactericidas. ¿Sí? Perfecto. Una vez que estudiamos las bacterias, vamos a entrar a protozoos, ¿sí?, que es la segunda parte de la bolilla. Acá empezamos a estudiar al primer protozoo, que son las amebas. Como ya sabemos, las amebas son tipos de organismos unicelulares, ¿sí? La patógena la vamos a llamar entamoeba histolítica, que es la que produce la infección intra y extraintestinal producida por un agente etiológico llamada entamoeba histolítica, que se adquiere justamente por la contaminación de alimentos que contengan quistes.
pero estos quistes salen en la materia fecal, así que cumplen un ciclo, ¿sí?, biológico. La morfología de esta entamoeba histolítica son dos. Una es forma de trofozoito, la forma vegetativa, y la forma infectante es el quiste. ¿Cómo la podemos caracterizar? ¿Sí? El trofozoito tiene detritos celulares, ¿sí?, y el quiste, que es la forma de resistencia a la forma infectante que se encuentra en la materia fecal, tiene forma circular y tiene 4 núcleos. Si lo visualizamos de esta manera, acá tenemos a la entamoeba histolítica, este es el trofozoito de la entamoeba histolítica y este es el quiste. Tiene 4 núcleos y tiene que tener detritos celulares. Perfecto. Una vez que estudiamos esta parte, podemos seguir hablando del ciclo biológico. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Sí? Se lleva a cabo con la ingestión de quistes maduros. ¿Sí? Una vez que ese quiste ingresa por vía oral, ya sea en el alimento contaminado que tenga materia fecal y que contenga quiste, nosotros podemos decir que una vez que están en el intestino, los quistes se duplican y forman 8 amébulas. Estas van a evolucionar a trofozoitos móviles y van a intentar migrar al intestino grueso. Una vez en el intestino grueso, se van a volver a multiplicar por fisión binaria y luego usan las venas porta-hepáticas para poder irse a órganos vitales, entre eso el hígado, pulmones, cerebro y piel. Y ahí produce la infección extraintestinal. Tienen la capacidad de salir del intestino y poder migrar a otros órganos. Pero ¿cómo lo hacen? Patológicamente, la patología causa úlceras. Por eso se dice que es histolítica. La entamoeba histolítica produce una enzima, ¿sí?, que se llama lectina, que degrada la elastina y el colágeno. Y eso va, ¿sí?, destruyendo el tejido del hígado, ¿sí?, el tejido del hígado, el tejido del intestino. Y una vez que perfora el intestino, ya pueden salir, ¿sí?, y migrar hacia otro órgano. ¿Sí? En el caso de si produce un daño a nivel del colon o el ciego, produce apéndices, la perforación puede generar peritonitis, ¿sí?, justamente por ese daño que provoca la ameba. ¿Sí? La amebiasis, ¿sí?, puede ser asintomática, es aquella que se presenta con los quistes de la materia fecal, pero no desarrolla síntomas en el paciente. La amebiasis intraintestinal, que puede ser aguda, presenta dolor abdominal, diarreas entre 6 a 12 de eyecciones diarias y puede estar acompañada de sangre, disentería y algunos espasmos. La amebiasis intestinal crónica, con dolor abdominal, meteorismo con diarrea y en algunos casos constipación. Y por último, la amebiasis extraintestinal, que va a nivel hepático. Cuando ya produce abscesos o microabscesos, puede romper e invadir la cavidad pleural, puede invadir la cavidad abdominal, desarrolla hepatomegalia, fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, que justamente es el daño a nivel hepático, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico? ¿Sí? Para detectar al agente patógeno, nosotros hacemos un coproparasitológico donde nosotros vamos a detectar en la materia fecal a los quistes. El quiste tiene que tener 4 núcleos, pero si encontramos un quiste de 8 núcleos en la materia fecal, podemos decir que es la entamoeba coli o dispar. Esas son comensales, no son patógenas, pero también podemos encontrar al trofozoito, ¿sí? Si nosotros lo estudiamos al trofozoito, tiene que tener detritos celulares, ¿sí?, o sea, restos de sangre, pero si no las contiene, podemos decir que es entamoeba comensal, es la coli o la dispar. ¿Cuál es la forma básica de prevenir estas infecciones? Lavado de manos, higiene de los alimentos, controlar los vectores que puedan estar en contacto con la materia fecal y llevar en sus patas o extremidades los quistes, como son las cucarachas y las moscas, que son los vectores mecánicos. Si quisiéramos estudiar más a fondo, ¿sí?, podemos estudiar a la entamoeba de esta manera. Vamos a ir a una visualización gráfica, ¿sí? La entamoeba, ¿sí?, histolítica está de esta manera. Ahí vamos a visualizar que el quiste que ya se ingirió en los alimentos contaminados llega al intestino delgado,
porque vamos a visualizar las microvellosidades. El quiste llegó al intestino delgado. Tiene los 4 núcleos. Como ya sabemos, ya pasó por el sistema digestivo y ya se puede disolver la cápsula del quiste y sale, ¿sí?, la forma infectante con sus 4 núcleos. Esos se dividen en 8 amébulas u 8 trofozoitos que van a ser móviles. Y esos son los que van a migrar hacia el intestino grueso. Ahí ya tenemos la forma vegetativa y ahí vemos los detritos celulares, los restos de sangre. Si vamos viendo ahí, la entamoeba histolítica tiene la capacidad de fagocitar a todo microorganismo, ¿sí?, y a su vez también se alimenta de sangre y de los tejidos del cuerpo. Seguimos todavía en el intestino delgado, tiene que migrar hacia el intestino grueso. Ahí ya estamos en el intestino grueso, puede estar a nivel del colon, el ciego, el recto. Y ahí vemos que la misma ameba se divide por fisión binaria. Y ahí se vuelve nuevamente en el quiste infectante. ¿Sí? Ese es la que va a formar nuevamente la cápsula, forma el enquistamiento y es la que se elimina en la materia fecal y vuelve a cumplir el ciclo biológico. Como ya sabíamos, ¿sí?, ahí está formando el quiste y obviamente tiene mucho que ver los vectores mecánicos, la mosca, la cucaracha o todo vector que esté en la materia fecal y pueda llevarlo hacia los alimentos. Por eso la forma de prevenir es el control de estos vectores y la higiene de los alimentos. Bueno, ahí pudimos visualizar, ¿sí?, a la entamoeba histolítica. Si seguimos desarrollando, ¿sí?, seguimos el siguiente parásito. El siguiente parásito, ya hablamos de la entamoeba. Bien, el siguiente parásito luego de la entamoeba histolítica es otro protozoo que se llama Giardia, ¿sí? La Giardia lamblia, Giardia intestinalis, Giardia duodenalis. Provoca la enfermedad llamada giardiosis, ¿sí? El agente etiológico es la Giardia lamblia, Giardia duodenalis o Giardia intestinalis. Es una infección intestinal que afecta a la población infantil. Se adquiere nuevamente por la ingestión de alimento o agua contaminada con los quistes de este parásito y produce la enfermedad llamada síndrome de mala absorción. Vuelve a tener las dos morfologías igual que la entamoeba histolítica, una de forma de trofozoito y la otra es de quiste. Cuando vamos al trofozoito, tiene forma de pera, es piriforme, posee 2 núcleos, 4 pares de flagelos, un disco suctorio o ventosa que es lo que le va a permitir adherirse a la vellosidad intestinal. Ahí deducimos que este protozoo es flagelado. En cambio, la entamoeba histolítica se movía por medio de pseudópodos. Este tiene flagelos para poder moverse. Muy bien. Y tiene 2 núcleos y además tiene una ventosa para adherirse. ¿Cómo es el quiste? El quiste tiene 4 núcleos, pero una doble membrana. Acá lo vamos a visualizar al parásito.
¿Ven? Tiene 2 núcleos, el suctorio y 4 pares de flagelos, que tiene la forma piriforme. Y este es el quiste, tiene una doble membrana con 4 núcleos. Es parecido al quiste de la entamoeba histolítica. El ciclo biológico es fecal-oral directa, alimentos que estén contaminados con los quistes. Pero ¿qué pasa? Acá vamos a hablar de que el trofozoito está en el intestino delgado. Bien, los trofozoitos se adhieren a la mucosa del intestino, allí se multiplican por fisión binaria y van a abandonar, ¿sí?, el hospedero, el cuerpo del paciente, en forma de quiste. Los reservorios que pueden tener son el perro, el gato, la cabra, los bovinos, vectores mecánicos, las moscas y las cucarachas. Patológicamente genera una leve inflamación y aumenta el peristaltismo, ¿sí? Produce una inactivación de las enzimas lipasa y disacaridasa. O sea que este tipo de parásito inhibe a estas enzimas disacaridasas y le impide al niño poder degradar lípidos y disacáridos. Por eso causa el síndrome de mala absorción. Las formas clínicas: dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, materia fecal blanquecina por la presencia de grasa en forma crónica, el niño pierde peso, hay un retardo de crecimiento, urticaria, hasta puede generar asma bronquial. La forma de prevenir, ¿sí?, mejorar la provisión de agua, las cloacas, el lavado de manos de los alimentos, el control de los vectores mecánicos, ¿sí? Y justamente es porque estos pueden llevar los quistes de este parásito. El tratamiento con antiprotozoario o antiparasitario, el metronidazol, el tinidazol, el ornidazol, el secnidazol, ¿sí?, que son antiparasitarios o antiprotozoarios.